El triángulo del fuego es la representación esquemática del fuego. Lo conforman tres elementos, los cuales son oxígeno, calor y combustible. Si alguno de estos elementos hace falta, el fuego no podrá originarse. Si hablamos del triángulo de fuego, podemos hablar del tetraedro del fuego. Este básicamente explica la manera en que se podría propagar el fuego, mientras que el triángulo de fuego explica cómo se origina dicho fuego. Clasificación de los incendios y métodos de extinción. Los incendios de clase A son incendios tridimensionales o incendios estructurales que se encienden con combustible común como plástico, madera, mármol, papel, etc. Este tipo de incendios se puede extinguir con agua. Los incendios clase B son incendios de hidrocarburos, como tales son el diésel, el etano, el betano, etc. Este tipo de incendios solo se puede apagar con extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono o en su caso arena contra incendios. Los incendios clase C son los inflamables a gas, que son como el etanol, el propano, el butano, acetileno, entre otros. La manera de apagar este tipo de incendios es utilizando un extintor de CO2 o en su caso chorros de agua intermitentes. Los incendios clase D son fuegos inflamables por tipo de polvos químicos, como el polvo de aluminio, lana de acero, magnesio, etc. Este tipo de incendios se pueden apagar con extintores de CO2, con arena o en su caso arcilla contra incendios. Los incendios clase E son incendios ocasionados por cortocircuito. Y este tipo de incendios solo se pueden apagar con extintor de CO2. Características de un extintor. Las características de un extintor es que contiene un manómetro, una manguera, una válvula, el nitrógeno, turbosilfón, el cilindro como tal y el agente extintor. Ah, y la boquilla. Clasificación de los extintores. Existen los extintores de agua, los extintores de agua pulverizada, los extintores de espuma, los extintores de polvo químico seco y los extintores de CO2. Las causas de los incendios pueden llegar a ser muy variadas. Entre estos se encuentran los incendios eléctricos producidos por cables en mal estado que generan cortocircuitos, la fricción, que es cuando no se le da correcto mantenimiento a las máquinas y por el desgaste producen una chispa, las chispas mecánicas generadas por metales que se calientan por la fricción, los cigarrillos o fósforos, que son las más comunes por un descuido humano, los líquidos inflamables, donde la mayoría de los líquidos con el riesgo de provocar un incendio por almacenarlos en lugares incorrectos como recipientes que no se encuentran bien tapados o por falta de importancia. La falta de orden y aseo. Ese es el más común cuando no se tiene la correcta limpieza en todas las áreas de trabajo y se pueden acumular propagadores de incendios. Las llamas abiertas son cuando alguna máquina se utiliza en la industria, desprende calor, como los quemadores portátiles, cortes y soldaduras. La mayoría de chispas de estos producen incendios. Superficies calientes. Este se produce cuando una superficie está caliente y puede llegar a quemar algo. Equipo de seguridad personal. Vestimenta la cual se utilizará por norma en las empresas, como cascos, botas, guantes, pajas o lentes. Equipo de seguridad integral. Aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que no afectan áreas determinadas del cuerpo. Ejemplos de estos son ropa de protección, chalecos reflectivos o cinturones de seguridad. Equipo de seguridad colectivo. Es la seguridad que cuida de manera simultánea a varios trabajadores que se exponen a un mismo riesgo, como banderillas, pasarelas, escaleras, sistemas de ventilación, resguardos, barreras de protección térmica, entre otros. Es necesario el uso de protección personal, ya que resguarda la seguridad y protege al trabajador frente a algún accidente, ya que en muchos trabajos se pueden presentar riesgos y peligros para él mismo. Para elegir los equipos de protección individual, el empresario deberá definir las características que necesariamente han de tener los equipos de protección individual para garantizar la seguridad, teniendo en cuenta tanto la magnitud de los riesgos de los que tiene que proteger, como los factores de riesgos adicionales que pueden deberse a la utilización de dichos equipos de seguridad. Asimismo, también tendrá que comparar las características de los equipos de protección individual que hay en el mercado. Fases del fuego. Existen principalmente tres fases por las que el fuego pasa. Número 1, la incipiente o conato. Número 2, declarado o libre. Y número 3, rescoldos o brasas. Y los métodos de extinción. En la industria se ocupan principalmente 4 métodos de extinción, que es el enfriamiento, que se basa en refrescar y controlar la temperatura mediante la absorción del calor, la sofocación, que reduce el oxígeno cubriendo la superficie con alguna sustancia no combustible. En la separación se requiere de personal que penetre el fuego y cierre las válvulas que conducen el combustible. Y por último, la inhibición. Esta técnica consiste en impedir la reacción química del fuego mediante un agente extintor. Hola, mi nombre es Javier Brian Ares Gardoño. Para concluir este tema, los incendios no son un juego. Por lo tanto, todo tipo de empresa debe estar preparada para controlar cualquier tipo de incendio, como son clase A, clase B, clase D y clase E. Debe tener todo tipo de señalamientos, sus brigadas y el equipo necesario para aniquilar este tipo de incendios, porque en caso de no tenerlos, podría ocasionar demasiadas muertes. Mi nombre es Maras González Cristian Rubén y como conclusión puedo decirles que es fundamental que cada uno de los trabajadores conozca el cómo se origina un incendio y los métodos que tenemos para controlarlo. También cabe mencionar la importancia que debemos de dar al equipo y a las medidas de seguridad que mencionamos en el video. Hola, soy Todo Emiliano Ruiz Salazar y aquí está mi conclusión.
Los incendios son un suceso terrible para cualquier persona y en cualquier ámbito de la vida, pero en las empresas puede causar miles de muertes e incluso afectar a terceros ajenos a la empresa. Es por eso que es importante brindarles la información necesaria de todo el espectro que abarca a este tipo de sucesos a las empresas y que tomen las medidas necesarias para poder preservar la vida de sus trabajadores y cualquiera que esté alrededor de ella. Yo soy Iván Alejandro Moreno Martínez y en conclusión creo que existen distintos métodos y causas que provocan incendios, así como también existen distintos métodos de seguridad que salvaguardan la salud y el bienestar físico de las personas. Mi nombre es Velázquez Jiménez Gustavo Axel y en conclusión creo que es necesario conocer los riesgos y las causas de los incendios. Asimismo, tener el conocimiento básico de cómo actuar cuando estos se presentan y tener el equipo adecuado